Mi hijo celebró su cumpleaños solo, porque ni un pariente llegó. Pero en redes publicaron una cena inolvidable, olvidándose del verdadero cumpleañero. El cumpleaños número 8 de mi hijo estaba marcado en el calendario con un círculo rojo desde hacía meses. No era cualquier día para él, ni para mí. Era su primer cumpleaños desde que nos mudamos de regreso al estado, intentando reconstruir algo parecido a una vida normal tras el divorcio. Estábamos en un momento complicado, emocional y financieramente hablando, pero había hecho lo imposible por reservarle un pequeño espacio en Chuck E. Cheese con suficiente anticipación, con sus fichas, sus globos y su pastel. No era el evento más glamuroso del mundo, pero era algo hecho con amor. Algo para que mi hijo no sintiera que estaba solo. No podía darle el mundo, pero podía asegurarme de que al menos tuviera una tarde feliz. Así que hice lo que se supone que una madre hace, mandé mensajes con semanas de antelación, armé un evento privado en Facebook, escribí en el grupo familiar de WhatsApp, llamé a mi hermana mayor. Incluso le pasé el dato a mi tía Rosa, que vive a 2 cuadras. Todos sabían. Nadie podía decir que no. Llegado el día, nos despertamos temprano. Mi hijo estaba tan emocionado que no quiso desayunar de la emoción. Se puso la camiseta nueva que había guardado solo para ese día, me pidió que le arreglara el peinado y cargó con él el control de Mario que había comprado con sus ahorros porque pensaba mostrárselo a sus primos. Llegamos al lugar antes de la hora. Yo llevaba en una mano una caja con el pastel, de esos sencillos de Walmart con betún azul chillón y letras mal escritas, y en la otra el bolso con servilletas, platos de cartón y los regalitos para repartir. Nos sentamos en la mesa que nos asignaron, la número 12, justo al lado del escenario. Pasaban los minutos y nadie llegaba. Al principio traté de mantener la calma, de hacerme la idea de que tal vez estaban retrasados. Tal vez alguien estaba buscando estacionamiento. Tal vez alguno pasaba por la tienda a última hora para comprar un regalito. Mi hijo comenzó a preguntar a cada rato si ya venía su prima Maddie, si su tía Carla ya estaba por llegar. En un momento me dijo con voz bajita si creía que su papá aparecería, aunque yo había dejado en claro que él no estaba invitado, no porque quisiera excluirlo, sino porque el tipo llevaba 3 cumpleaños sin aparecer y ya no pensaba alimentar esa ilusión. Pedí una pizza mediana, traté de distraerlo llevándolo a jugar esquibol, gastamos fichas como si no hubiera mañana, y aún así, nada. Ni una puta alma. Las mesas se llenaban alrededor, las familias cantaban, los niños reían, y nosotros ahí, con el pastel intacto y un globo de helio que empezaba a caerse por falta de fuerza. Una hora después, ya casi al borde del llanto, le dije que recogíamos para llevarnos el pastel a casa y comerlo los dos. Él me miró con esos ojitos rojos y preguntó en voz baja si era porque nadie lo quería. Me mordí los labios con fuerza para no explotar frente a él. Le respondí que claro que no, que seguramente todos estaban muy ocupados, pero que su mami siempre estaría ahí para celebrarlo. En el carro, mientras manejaba con el nudo atorado en la garganta, vi que sacó su teléfono, uno de esos modelos viejos que uso solo para que escuche música, y abrió su cuenta de Instagram infantil, donde había subido una foto del pastel con el texto, "Feliz cumple para mí". 0 likes. 0 comentarios. Ya en casa, con los restos del pastel en la nevera y la caja de pizza sobre la mesa, me metí a revisar redes sociales para distraerme del dolor. Y ahí fue cuando vi la primera publicación, una foto de mi hermana Carla sosteniendo una copa de vino con el texto "Cena inolvidable en familia". Luego vino otra, de mi prima Ana, mostrando una piñata de Spider-Man y cupcakes decorados con temática de superhéroes. Luego otra de mi tía Rosa con su esposo, riéndose frente a una mesa decorada con globos dorados. Y en cada una de esas publicaciones había etiquetas, almohadilla familia, almohadilla celebración, almohadilla momentos especiales. Ahí me cayó la maldita realidad como un puño en la cara, todos se habían reunido. Todos. A la misma hora. Ese mismo día. Solo que en casa de mi hermana mayor. No fue que se les olvidó. No fue que estaban ocupados. No fue un malentendido. Fue una reunión deliberada, planificada, compartida por redes sociales como si yo no existiera,
como si mi hijo no hubiera estado solo en una mesa vacía esperando un abrazo. Lo ignoraron a propósito. Lo borraron del mapa. Y para colmo, usaron ese encuentro para presumir una falsa imagen de unión familiar. Hijos de la gran puta. Esa noche no dormí. No podía. Me dolía el pecho de la rabia y la impotencia. Me sentía estúpida, usada, humillada. No solo por mí, sino por mi hijo. No entendía cómo podían ser tan crueles, cómo podían darle la espalda a un niño. Ese niño que alguna vez todos decían que era el consentido de la familia, que lo abrazaban y besaban en las reuniones, que le compraban ropa y juguetes cuando era bebé. Lo dejaron solo. Lo ignoraron. Fingieron que no existía. Y aún tuvieron la cara dura de postearlo como si estuvieran orgullosos. Esa fue la noche en que decidí que no me iba a quedar callada. Que no iba a dejar esto pasar. No por mí. Por él. Si pensaban que podían hacerle eso a mi hijo y salirse con la suya, se habían metido con la mamá equivocada. Actualización 1. 3 días después, aún con la cabeza hirviendo y las publicaciones de esa noche clavadas en la memoria como puñales, me armé de valor y decidí enfrentar al maldito grupo familiar. No era una decisión impulsiva, al contrario, la había masticado con rabia y tristeza durante varias noches sin dormir, mirando a mi hijo preguntarme una y otra vez por qué nadie vino, por qué no lo querían. ¿Por qué no valía la pena ir a felicitarlo? Y yo, sin respuestas reales, sin mentiras que pudieran disfrazar el abandono de forma convincente, ya no podía seguir quedándome callada. Así que abrí el chat de WhatsApp familiar, ese donde se comparten cadenas religiosas, recetas de pasteles, fotos de bebés nuevos, y dejé caer la bomba sin anestesia. Escribí, palabra por palabra, lo que llevaba atragantado desde el sábado, como carajos tienen la poca vergüenza de publicar una cena familiar inolvidable. El mismo puto día en que dejaron plantado a un niño de 8 años que los esperaba con pastel y fichas en la mesa 12 de Chuque, Cheese, ¿qué clase de familia hace eso? El mensaje fue leído en segundos, lo vi en las palomitas azules, pero nadie respondió. El silencio fue absoluto. Como si todos se hubieran tragado la lengua. Como si los hubiera sacudido una verdad que no esperaban que tuviera el descaro de lanzarles en la cara. Esperé unos minutos, mirando la pantalla, la respiración entrecortada y las manos sudando por la tensión, hasta que finalmente escribió mi hermana Carla, la misma que había subido la foto con la copa de vino. Su mensaje fue tan cínico y tan insultante que juro que me temblaron los dedos del coraje. Pensamos que era solo algo pequeño. No sabíamos que era tan importante. Me quedé congelada. Como si el hecho de que mi hijo cumpliera años no fuera suficiente motivo. Como si un niño necesitando cariño fuera algo opcional. Como si las ganas de evitar el compromiso hubieran valido más que el rostro triste de un niño esperando en vano a su familia. Después de ella, uno a uno comenzaron a escupir excusas, todas más inútiles y cobardes que la anterior. Mi prima Ana dijo que tenía entendido que la fiesta era otro día, a pesar de haberle reenviado el flyer de invitación 2 veces. Mi tía Rosa dijo que iba de camino, pero se le presentó una migraña, lo cual era una burda mentira considerando que subió una historia a Instagram esa noche donde aparecía bailando salsa. Mi cuñado José fue el más hijo de puta de todos, y lo digo con la sangre hirviendo todavía, porque respondió con una frase que me dejó perpleja: los niños ahora prefieren fiestas privadas, más íntimas. Seguro él ni se dio cuenta. En ese instante sentí que podía lanzarle el teléfono a la pared. ¿De verdad ese idiota se creía con derecho de decidir cómo debía sentirse mi hijo? ¿Quién mierda se creen que son para inventarse una narrativa que no les corresponde solo para lavarse las manos? En lugar de seguir peleando con cada uno, decidí responder con una serie de capturas. Capturas de mi hijo solo, con el pastel sin partir. Capturas del mensaje donde les recordaba la fecha, la hora, el lugar. Capturas de la historia de mi prima donde se reían todos juntos comiendo pastel en casa de Carla. Una detrás de otra, como si fueran evidencia en un puto juicio familiar. Les escribí entonces: no se molesten en responder más. No me interesa lo que tengan que decir. Solo quiero que vean lo que hicieron. A él.
A un niño que no les ha hecho nada. Que los quería. Que preguntó por ustedes. Que lloró porque lo dejaron solo. Y cuando terminé de escribir eso, salí del grupo. No quería leer ni una puta palabra más de ese conjunto de hipócritas. Me quedé mirando el techo, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo agotado de tanto dolor contenido. Pero dentro de esa rabia también nació una decisión fría, calculada. No iba a dejar que esto se convirtiera en otro episodio más de desilusión familiar archivado bajo la excusa de así son las cosas. No esta vez. Si ellos se creían muy listos fingiendo unión en redes sociales mientras dejaban a un niño solo, yo iba a demostrarles que había formas de devolver cada lágrima que nos habían hecho derramar. No con gritos, no con reproches. Con estrategia. Con precisión. Y con algo que ellos entendieran muy bien, vergüenza pública. Solo necesitaba tiempo. Y un poco de creatividad. Actualización 2. Una semana después de haberme salido del grupo familiar, y con el corazón todavía en carne viva por todo lo que había pasado, empecé a notar algo curioso. Las mismas personas que me ignoraron en el cumpleaños de mi hijo, que se llenaron la boca publicando fotos falsas de una gran noche en familia, comenzaron a enviarme mensajes privados con un tono distinto. Primero fueron cortos y cobardes, como tanteando el terreno, un todo bien, de mi tía Rosa, un cómo está el niño, de mi prima Ana, y uno especialmente irritante de Carla, que escribió ojalá no estés haciendo un escándalo por una simple confusión. Me quedé mirándolo sin responder, con el alma encendida de esa furia callada que se transforma en venganza cuando ya no hay espacio para más decepción. Y fue ahí, en medio de ese silencio, cuando se me ocurrió exactamente cómo iba a devolverles lo que nos hicieron, no con insultos, no con reclamos, sino con algo mucho más retorcido, efectivo y perfectamente disfrazado. Una falsa redención. Una trampa hecha con sus propias ganas de limpiarse la conciencia. Lo primero que hice fue crear un evento en Facebook bajo el nombre La Fiesta que se merece Aiden, y lo marqué como privado. Nada de publicaciones públicas, nada de dramatismo en el muro. Quería que se sintiera exclusivo, como una especie de invitación secreta para los que supuestamente querían enmendar el error. Escribí una descripción detallada diciendo que, tras el malentendido del cumpleaños, había decidido organizar una pequeña celebración de recuperación para mi hijo. Y que quienes quisieran sumarse podían hacerlo comprando un ticket de apoyo de 25 pesos para costear los gastos del salón, el pastel, los juegos y la comida. Les puse hasta una dirección de PayPal, una que abrí exclusivamente para esto, con nombre formal, sin nada sospechoso. Y mandé un mensaje privado a cada uno de los familiares que habían estado en la maldita cena que publicaron. El mensaje era cálido, casi humilde, como si estuviera agradecida por su intención de corregir las cosas y les diera una nueva oportunidad para reivindicarse. Hipócritas como son, cayeron de inmediato. Mi prima Ana respondió al rato diciendo que claro, que contara con ella, que se había sentido horrible al ver las fotos y que todos merecíamos una segunda oportunidad. Me hizo un pago de 50 pesos, para compensar. Mi tío Samuel, que ni siquiera había aparecido en los comentarios anteriores, mandó el dinero y puso como concepto para el pastel del campeón. Incluso mi hermana Carla, la misma que orquestó la cena en su casa mientras mi hijo comía pizza frío y lloraba en silencio. Mandó su pago con un audio donde decía que le daba tristeza que las cosas se hubieran malinterpretado así, que ella solo había querido organizar algo improvisado pero que jamás fue con mala intención. Me tuve que aguantar las ganas de vomitar escuchándola decir eso con su vocecita suave y calculadora. La misma voz con la que ha manipulado a medio mundo toda la vida. En total, en menos de 48 horas, recaudé casi 400 pesos. Todos se habían sumado como si eso los exonerara de lo que habían hecho. Como si pudieran limpiar la culpa transfiriendo dinero por PayPal y escribiendo un te queremos mucho en un muro de evento. Lo peor es que lo hacían creyendo que estaban quedando como santos. En los comentarios, varios escribieron cosas como qué bonito gesto, gracias por permitirnos participar, nos vemos allí, será especial esta vez, y uno en particular que todavía me hace hervir de rabia. Mi cuñado José escribió que ojalá esta vez si hubiera pastel de verdad y no uno comprado en Walmart.
El muy cabrón tuvo el descaro de burlarse indirectamente del pastel barato que con tanto esfuerzo había comprado para mi hijo, como si eso lo hiciera menos válido. No respondí. Ni a él ni a nadie. Solo seguí moviendo las piezas del plan, más decidida que nunca. Durante esa semana, cada vez que mi hijo me preguntaba si esta vez sí vendrían, le decía que claro, que ahora sí la fiesta sería grande, que todos iban a estar ahí. Y aunque me dolía mentirle, también me servía de motivación para hacer justicia a mi manera. Su carita emocionada mientras me ayudaba a buscar decoraciones por Amazon, mientras elegía el color de los globos y hablaba de lo que les iba a mostrar a sus primos, me partía el alma. Él todavía creía que su familia lo quería, que todo había sido un accidente, y yo no iba a desmentírselo todavía. No porque quisiera alimentar su fantasía, sino porque tenía claro que cuando llegara el momento, cuando viera lo que realmente había hecho su madre por él, iba a saber que sí tenía a alguien que lo amaba de verdad. Y que los demás no eran más que sombras huecas envueltas en papel de hipocresía. Mientras tanto, seguía afinando los detalles. Busqué un salón de eventos sencillo pero vistoso, uno que pudiera alquilar por unas pocas horas, justo las necesarias para lo que tenía en mente. Hablé con la dueña y le pedí que solo me dejara usar el espacio sin decoración ni comida, sin nada, solo con las luces encendidas y un par de mesas vacías. Le expliqué que era un evento muy puntual y que no necesitaba servicios adicionales. Ella, con tono desconcertado, aceptó sin problemas. Pagado. Reservado. Lista para el espectáculo. Solo faltaba que llegaran los actores de esta obra. Y vaya que iban a llegar. Con sus mejores sonrisas falsas y regalos vacíos. Sin tener ni puta idea de que, esta vez, la fiesta no era para mi hijo. Era para mí. Era mía. Y era una jodida venganza. Actualización 3. El día de la supuesta fiesta de recuperación llegó con un cielo gris y una llovizna intermitente que parecía presagiar exactamente lo que estaba por ocurrir. Yo me levanté temprano, no porque tuviera que preparar nada realmente, sino porque necesitaba asegurarme de que cada detalle estuviera exactamente donde lo planeé. Mi hijo, por supuesto, estaba convencido de que esa tarde por fin tendría su celebración rodeado de su familia. Había preparado una pequeña mochilita con sus juegos de cartas, un juguete nuevo que compró con lo que le quedaba de la mesada y un peluche que guardaba como talismán desde que tenía 4 años. Me pidió que le ayudara con la ropa, una camisa blanca con dibujos de dinosaurios y unos jeans oscuros, y me dijo emocionado que no podía esperar a ver a sus primos, que esta vez sí jugarían todos juntos. Me limité a sonreírle y a decirle que se portara bien, que la sorpresa llegaría pronto, pero que antes tenía que ayudarme con una entrega que haríamos antes de la fiesta. Lo llevé con su tía por parte de padre, que no tenía nada que ver con esta historia y que había aceptado cuidarlo un par de horas mientras yo supuestamente preparaba todo. No tenía idea de lo que realmente iba a pasar, y preferí mantenerla al margen. A las 6 en punto llegué al salón de eventos, tal como lo había coordinado con la encargada. El lugar estaba completamente vacío, sin un solo globo, sin mesas decoradas, sin música, sin juegos, sin pastel. Lo único que había eran 2 filas de sillas pegadas contra la pared, una mesa al fondo con botellas de agua sin etiqueta y una lona blanca colgando que decía en letras negras y frías, «Bienvenidos al cumpleaños de Aiden». No tenía colores, ni dibujos, ni alegría. Era una declaración de sarcasmo puro. El salón se sentía más como una sala de espera de hospital que como un lugar de celebración, y eso era exactamente lo que yo quería. Una sensación incómoda. Un aire de vacío. De algo que no terminaba de encajar. A las 6:20 llegaron los primeros, mi tía Rosa, su marido y su hija adolescente, que entraron con bolsas de regalo y sonrisas plastificadas. Me saludaron con ese tono fingido de quien quiere quedar bien, diciendo cosas como, qué emoción verlos, y esta vez no nos lo perdíamos por nada del mundo. Yo simplemente asentía, fingía estar ocupada ajustando una silla o moviendo una botella, sin detenerme demasiado a devolverles el entusiasmo. A las 6:30 llegaron Carla y su esposo, vestidos como si vinieran de una fiesta de gala. Traían una caja grande envuelta en papel dorado y un globo atado al asa con el número 8.
Carla me miró como si con su presencia todo quedara perdonado y dijo que había traído el pastel en el carro, por si necesitaba que lo metiera a la nevera. Le respondí con calma que no hacía falta, que ya todo estaba listo. Ella me miró extrañada, pero no dijo nada más. En cuestión de 15 minutos llegaron los demás, Ana, con su hija maquillada como si fuera a un quinceañero, mi primo Esteban con su pareja nueva, mi cuñado José, ese hijo de puta. Con una caja de donuts como si fuera un aporte invaluable. Todos con sus caras hipócritas, sonriendo como si no hubieran cometido la peor traición emocional de la que tengo memoria. A las 7 en punto, cerré la puerta del salón, me paré frente a ellos y les agradecí por haber venido. Algunos aplaudieron, otros dijeron cosas tipo, claro que sí, por Aidén, sin notar lo grotesco de la escena. Fue entonces cuando tomé aire y les solté lo que llevaba días conteniendo. Les dije, sin titubeos, que me alegraba verlos, porque esta era una noche importante. No porque Aidén fuera a tener una segunda fiesta, sino porque esta era su verdadera fiesta. La que ustedes le dieron. Señalé las paredes vacías, las sillas sin globos, la mesa sin comida, y dije con calma que esto era un espejo exacto de lo que mi hijo vivió ese día, un espacio vacío lleno de gente que no llegó. Les dije que esa noche, en Chuque, Cheese, él me preguntó si nadie lo quería, y que esa pregunta me la hice yo también, porque nunca pensé que fueran capaces de ignorar a un niño que los adoraba. El silencio fue brutal. Nadie decía nada. Ni una sola voz. Carla me miraba con la boca entreabierta, como si estuviera intentando procesar lo que pasaba. Ana se puso roja. Mi tía Rosa murmuró algo en voz baja que no logré entender. Fue entonces cuando rematé. Les dije que cada uno de ellos había pagado por entrar a este salón no para celebrar a Aidén, sino para vivir en carne propia lo que su abandono había significado. Que ese dinero no era para pastel, ni para música, ni para juegos. Era una jodida entrada al vacío que le dejaron a un niño de 8 años. Que habían comprado su pase al silencio, al olvido, a la decepción. Que estaban ahí de pie, con regalos inútiles en las manos y ropa bonita encima de una vergüenza que no podían disfrazar. Uno de mis primos intentó justificarse, diciendo que todo había sido un malentendido. Pero ni siquiera logró completar la frase. La incomodidad era tan densa que parecía que el aire se había solidificado. Nadie se atrevió a preguntar por el niño. Nadie tuvo los cojones de levantar la voz. Fue entonces cuando, sin más palabras, tomé las bolsas de regalo que habían traído, las dejé en el piso junto a la entrada, abrí la puerta y les dije que si querían llevárselas de regreso, podían hacerlo. Porque Aidén ya no necesitaba nada de esa mierda. Porque ahora tenía algo mucho más valioso que un par de juguetes caros, tenía la verdad. Y una madre que no iba a permitir que lo lastimaran otra vez. Salí del salón sin mirar atrás. Dejé las luces encendidas, las botellas de agua intactas y un grupo de adultos petrificados en medio del vacío que ellos mismos habían financiado. Subí al carro, respiré profundo y me fui directo a buscar a mi hijo. Esa noche, él no tuvo una fiesta con su familia, pero sí tuvo algo mejor, la promesa silenciosa de que nadie volvería a hacerle sentir que no era importante. Porque una cosa quedó clarísima, la familia no se define por la sangre. Se define por quien está ahí cuando se apaga la música y solo queda el silencio. Actualización 4. Al día siguiente, temprano en la mañana, me senté frente a la computadora con una taza de café ya frío y las emociones todavía revueltas en el pecho. No había dormido casi nada, no por culpa de la culpa, porque no la sentía ni un poco, sino por la adrenalina que me recorría el cuerpo, como si todavía estuviera de pie en ese salón. Viendo cómo uno por uno se les caía la sonrisa a mis familiares al darse cuenta de que todo había sido una venganza perfectamente orquestada. Necesitaba cerrar el círculo, rematar con algo más que la incomodidad del momento. Tenía que dejar huella. Tenía que clavarles esa sensación de vergüenza donde más les dolía, en el puto altar que todos usan para fingir lo que no son. Las redes sociales. Abrí mi cuenta de Facebook, que había mantenido en silencio desde aquel día del cumpleaños real, y seleccioné con precisión quirúrgica 2 fotos. La primera era la que tomé aquella tarde en Chuque, Cheese,
mi hijo sentado en la mesa número 12, con los pies colgando sin tocar el suelo, el pastel sin cortar frente a él y un solo globo atado a la silla, medio desinflado. Su carita estaba seria, los ojitos bajos y las manitas apoyadas en las piernas como si estuviera tratando de no llorar. Esa imagen me rompía el alma, pero también me daba fuerza. Era la prueba irrefutable de lo que habían hecho. La segunda foto era del día anterior, justo cuando abrí la puerta del salón y capturé, sin que lo notaran, a todos mis familiares parados con cara de confusión, algunos con las bolsas de regalo todavía en las manos. Otros simplemente con los brazos cruzados, sin saber si reír, llorar o salir corriendo. El contraste era brutal. Un niño solo versus un grupo de adultos que no sabían qué hacer con la culpa. Escribí una leyenda concisa, sin adornos, sin reclamos directos. Solo dejé caer la verdad como una piedra en un estanque sucio, fiesta real vs fiesta por Instagram. Gracias por el cover. Aiden ya no necesita pastel, tiene memoria. Publiqué la imagen en mi perfil, lo dejé en modo público y etiqueté a cada uno de los presentes. A mi hermana Carla. A mi prima Ana. A mi tía Rosa. A mi cuñado José. A todos y cada uno de los que alguna vez subieron una historia fingiendo que la familia era lo más importante. No agregué nada más. Ni una explicación, ni una respuesta a los comentarios que comenzaron a caer como lluvia después de una tormenta contenida. Las primeras reacciones llegaron en cuestión de minutos. Gente de fuera de la familia, conocidos, excompañeros del colegio, madres del colegio de Aiden, incluso vecinos que ni saludo me daban, comenzaron a comentar con indignación. Muchos escribieron cosas como qué dolor ver esto, no puedo creer lo que leo, eres una madre increíble, y varios etiquetaron a otros en los comentarios. Lo cual hizo que la publicación se volviera viral dentro de mi pequeño círculo social. Cada vez que alguien compartía o reaccionaba, yo sentía que la justicia se iba completando. No porque necesitara la validación ajena, sino porque sabía que cada me gusta era una patada más en el ego de los que me ignoraron. Lo más interesante fue ver cómo, poco a poco, las cuentas de mis familiares empezaron a desaparecer. Carla eliminó su foto con la copa de vino. Ana borró su historia con la piñata. José cerró los comentarios en su perfil. Rosa desactivó su cuenta temporalmente. El silencio, esta vez, no era por indiferencia, sino por vergüenza. Por la exposición pública de su miseria emocional. Y eso me bastaba. Que sintieran aunque fuera 1 miligramo de lo que hicieron sentir a mi hijo. Que no pudieran subir otra puta foto de reunión familiar sin que alguien les preguntara por qué no estaban con el verdadero cumpleañero. Esa tarde recibí una llamada de Carla que no contesté. Luego un audio larguísimo donde lloraba y entre sollozos decía que jamás fue su intención, que ella solo quiso organizar algo rápido, que no sabía que Aiden estaba tan ilusionado. Me pidió que bajara la publicación, que ya se estaban diciendo cosas muy feas. La ignoré por completo. Después fue Ana, que me escribió por Messenger diciendo que se sentía miserable y que ojalá pudiera borrar lo que pasó. Le respondí con una sola frase: mi hijo tampoco pudo borrar el recuerdo de ustedes no estando ahí. A Rosa no le respondí ni el mensaje, ni el mail que me mandó. Con José, el muy imbécil, fue distinto. Me escribió para decir que estaba exagerando, que lo que hice fue manipulación emocional pública, que ahora todos lo veían como un maldito villano. Y ahí sí no me aguanté. Le respondí con rabia contenida que si alguien necesita manipulación emocional para entender que no se deja solo a un niño en su cumpleaños, entonces sí, que me pusiera el puto título que quisiera. Porque prefiero ser la loca que se vengó que la indiferente que se quedó callada mientras su hijo lloraba. No me importaba si me bloqueaban, si me borraban de sus vidas, si nunca más me hablaban. Ya no me interesaba mantener relaciones con gente que solo sabe estar cuando hay comida gratis y fotos bonitas. Esa noche, mi hijo y yo comimos nuggets caseros y jugamos Monopoly en la sala, riéndonos de cómo él hacía trampa con el dinero falso. No hablamos de la fiesta, ni de lo que pasó. Pero en un momento, mientras contaba sus billetes de mentira, me dijo algo que me perforó por dentro: mami, tú haces magia. Cuando yo sea grande, quiero hacer lo mismo que tú.
Me levanté, lo abracé fuerte y le dije que eso era justo lo que quería escuchar. Que mientras él me viera como una madre que pelea por él, todo valía la pena. Porque no hay nada más poderoso que el amor de una madre con rabia acumulada. Y esta historia, por fin, empezaba a saldar sus cuentas. Actualización final. Pasaron 2 semanas desde que publiqué las fotos y la historia se regó como pólvora no solo en mi círculo cercano, sino que incluso llegó a otras comunidades de padres y madres en Facebook. No era mi intención hacer viral la miseria de mi familia, pero tampoco iba a sentir culpa por algo que ellos mismos provocaron. Cada reacción, cada comentario de apoyo, cada mensaje directo de gente que había pasado por lo mismo o que simplemente no podía creer la crueldad con la que se trató a un niño, me reforzaban que no había exagerado. Que no estaba loca, que lo que hicimos mi hijo y yo ese día en Chuck E. Cheese no debía ser invisibilizado. Y mucho menos perdonado con una bolsa de regalo y una foto falsa en redes. Durante ese tiempo, mi hijo volvió a su rutina con una calma que no supe cómo manejar al principio. No volvió a preguntar por sus primos, ni por sus tías, ni por esa gente que antes nombraba con cariño. Era como si su cerebro, a sus apenas 8 años, hubiese comprendido algo que a muchos adultos les cuesta toda una vida aceptar, que a veces la sangre no es garantía de amor. Que el abandono deja marcas que uno aprende a ocultar, pero que nunca se van del todo. Lo llevé un par de veces al parque, fuimos al cine a ver una película de animación, incluso me tomé el lujo de comprarle un nuevo videojuego con parte del dinero que había sobrado. Porque sí, después de rentar el salón, imprimir el banner, pagar la reserva simbólica. Me quedó lo suficiente como para darle a mi hijo varios días especiales sin tener que pedirle permiso a nadie ni depender de la sonrisa hipócrita de ningún familiar. Pero lo mejor vino al final de esa segunda semana. La directora de la escuela me llamó para decirme que habían visto la publicación, al parecer una madre del salón la compartió con el grupo de padres, y que el colegio quería hacer algo especial para Aiden. Pensé que sería una reunión simbólica, quizá un cartel de disculpas o algo simple, pero lo que organizaron superó cualquier expectativa. Me pidieron autorización para hacer una pequeña celebración en el patio de recreo con sus compañeros, donde cada uno llevaría un dibujo o una tarjeta hecha a mano, y los profesores se encargarían de poner música. Una mesa con snacks y un pastel de los buenos, de esos que uno no se puede permitir si vive al día. El día del evento, me acerqué a la escuela sin decirle nada a Aiden. Cuando lo vi salir al patio y encontrarse con una mesa decorada con dinosaurios, sus personajes favoritos, una piñata y una docena de niños gritándole "feliz cumpleaños atrasado", Aiden se quedó congelado. Me buscó con la mirada, me sonrió sin dientes y corrió a abrazarme tan fuerte que casi me tumba al suelo. Me dijo bajito que era el mejor día de su vida. Y por primera vez desde aquel maldito 5 de octubre, supe que el hueco que le habían dejado no era irreversible. Que el amor verdadero, el que viene sin condiciones, sin apariencias, sin egoísmos, puede reconstruir cualquier herida. Durante esa tarde, lo vi reír con sus amigos, repartir pastel, romper la piñata como si fuera el mismo demonio, jugar hasta quedar empapado de sudor y felicidad. Al final, cuando todos se fueron y solo quedábamos él y yo, se sentó en una banca, comiendo los últimos trozos de su dulce favorito y me dijo algo que me dejó muda. Me miró a los ojos, con esa sinceridad que solo los niños pueden manejar, y me dijo, ya no quiero que vengan a mi fiesta los que no vinieron antes. Me gusta más así, con la gente que de verdad está. Me reí, le acaricié el cabello y le respondí que eso era exactamente lo que había querido enseñarle. Que su valor no se mide por quien aparece en las fotos, sino por quien lo abraza cuando se apagan las luces. A esa hora, el sol comenzaba a esconderse y el cielo tenía ese tono dorado que parece diseñado para cerrar capítulos. Nos fuimos caminando a casa, sin apuros, con las manos llenas de dibujos y la mochila cargada de dulces. Esa noche, mientras él dormía profundamente, me senté en el sofá y pensé en todo lo que había pasado en menos de un mes. El dolor, la rabia, la planificación, la exposición, las lágrimas y finalmente, la justicia. Porque sí, esto fue justicia. Y no tengo ni la más mínima intención de arrepentirme. No se trató solo de una fiesta. Se trató de una lección,
para él y para todos. A veces, los que más deberían amarte son los primeros en olvidarte. Pero también hay algo poderoso en aprender que uno puede levantarse del abandono y convertirlo en fuerza. Que se puede tomar el desdén y moldearlo en memoria, en identidad, en una forma de decir no más. Desde ese día, no he vuelto a recibir ni una sola llamada de los involucrados. No hay más mensajes, ni audios llorando, ni intentos de reparación. El silencio ahora es definitivo. Y me alegra. Porque ese espacio que dejaron vacío, ahora está lleno de otras cosas, de respeto, de amor real, de gente que no necesita fingir. Aiden sigue creciendo. Sigue soñando. Y yo sigo aquí, con la certeza inquebrantable de que jamás volveré a permitir que le rompan el corazón sin consecuencias. Porque ser madre no es solo cuidar, es también vengar con elegancia. Y eso, jodidamente, me salió perfecto.